Bien, continuando con la armonía por analogía, los colores análogos son los que en el círculo cromático están más cerca y se parecen más entre sí. Aquí tenemos un ejemplo. Los colores análogos del verde son el amarillo verdoso y el azul verdoso, como ustedes pueden ver en esta parte. Los colores análogos del violeta son el rojo violeta y el azul violeta, como pueden ver en la figura de abajo. Si se utilizan colores análogos, deben combinarse con un color diferente para evitar el cansancio de la vista. Como ustedes sabrán, el cerebro, ¿verdad? Es muy importante no cansarlo porque el participante se puede aburrir de la presentación y no aprovecharía la información que queremos dar. Perdón. Bien, la armonía complementaria, aquí los colores complementarios están opuestos en el círculo cromático y al colocarlos juntos se ven mucho más fuertes de lo que son en realidad. Aquí tenemos un ejemplo. Si ponemos verde junto a un rojo, ambos se verán más fuertes. Por eso es que tenemos que buscar esa armonía complementaria. La armonía por complementación puede resultar agradable o desagradable según las características de las personas. Para evitar los contrastes muy fuertes, se recomienda utilizar colores cercanos al opuesto. Perdón, aquí tenemos un ejemplo. El azul debemos de utilizarlo preferiblemente con el naranja amarillento o rojizo para que haga ese contraste de colores y no sea muy fuerte a la vista de nuestros participantes. Bien, el próximo tema es la composición y la distribución de los colores. La composición implica la preparación de un bosquejo o borrador del documento que se realizará. Se trata de una prueba que presenta sin detalles las líneas generales de las ideas. La composición, ay Dios, excúsenme mis amores. Ok, la composición puede hacerse directamente en el formato inicial o bien en formato más pequeño. Esto facilitaría la introducción de cambios. Cuando la composición responde a las necesidades de la ayuda didáctica, es posible pasar a la ejecución del gráfico propiamente dicho. La composición permite evaluar, gracias a una visión de conjunto, determinadas cualidades fundamentales, tales como la armonía, que ya lo vimos, el contraste y el equilibrio de los colores. ¿Cómo podemos distribuir el contenido dentro de las ayudas? Primero, las ideas importantes en medio y las otras ideas a nuestro alrededor. En circuito tenemos las técnicas de estudios. Estas, primero tenemos ideas básicas, cuestionarios, subrayado y resumen. En abanico tenemos los elementos de combustión, que son el oxígeno, el calor, el combustible, lo que nos da el fuego. ¿Cómo podemos distribuir el contenido dentro de las ayudas? La idea importante arriba y las otras ideas abajo, formando uno o más bloques. Ay, discúlpenme que capitán está viendo unos perros. La comunicación es importante. Utilizar elementos de emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. De tipo ascendente, descendente y horizontal. ¿Cómo podemos, la idea importante en un extremo y las otras ideas hacia el otro extremo en forma escalonada? Aquí tenemos un ejemplo.
De manera descendente, pasos metodológicos para el proceso de evaluación. Aquí vemos analizar objetivos, seleccionar situación, evaluar y los instrumentos, diseño de prueba, aplicación de instrumentos, revisión, calificación, retroalimentación y resultados. Y de manera ascendente, vemos el ejemplo, pasos metodológicos para el proceso de evaluación. Lo vemos de arriba para abajo. Estas son las formas de cómo plasmar nuestra información en las presentaciones. ¿Cómo hacer figuras sencillas? Nosotros podemos utilizar estas figuras, pero también en muchos casos podemos buscar imágenes en la web. Un dibujo muy simple puede transmitir una idea de forma más eficaz que un texto formado por palabras o un dibujo complicado. No se trata de ser un artista, o sea, no tenemos que inventar, no es como le dije. Nosotros, si no sabemos dibujar las figuras, podemos buscar, o sea, auxiliarnos de imágenes que podemos buscar en la web. No se trata, como le dije, de ser un artista, pero sí de adquirir algunas habilidades para producir imágenes. Como por ejemplo, este sencillo ejemplo que vemos. Aquí nos dice en la parte de figuras, podemos ver estas figuras, valga la redundancia, que podemos utilizar el círculo, las rayas, etcétera, para hacer imágenes de frente, corriendo, levantando las rodillas. Eso realmente yo lo veo un poquito obsoleto porque esas mismas imágenes, incluso de manera dinámica, la podemos buscar en la web, perdón. Reproducción de imágenes en cuadrícula. Cuando no se dispone de los medios necesarios para ampliar un dibujo, se puede utilizar el antiguo método de la cuadrícula. Para ampliar, se divide el original en una cuadrícula más o menos grande según dimensiones del original. Luego se traza una cuadrícula con el mismo número de cuadros. El tamaño de los mismos estaría en proporción a la ampliación que se desea obtener. Y para facilitar el trabajo, ambas cuadrículas tendrían letras y números. Pasa en la cuadrícula grande los puntos de intersección que se encuentran en la pequeña y los unimos con líneas. Aquí podemos ver un ejemplo. Para reducir se procede en el sentido contrario. Nada, hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias. Y si tienen preguntas, estamos a su disposición. A ver, alguna pregunta para el equipo. ¿Enviaron las diapositivas al grupo de WhatsApp? Sí. Sí. No. Okay. No, creo hay que ahí enviarla. los demás tenemos un buen material para hacer uso de la combinación de los colores, como dijo este equipo, los colores primarios, los secundarios, los terciarios, además de algunas figuras que es bueno trabajar en cuanto ustedes puedan, como decía Ana en su momento, hacer el ejercicio a mano alzada para que nuestra mano se acostumbre también, porque en algún momento vamos a utilizar este recurso. Muy bien. Entonces, nuestro próximo equipo. ¿Cuál es nuestro próximo equipo? Recuerden que ya luego de haber tenido esta primera introducción al tema sobre lo que son los medios, los criterios para usar los medios, cómo usarlo. Wilkin tiene la mano levantada. Diga usted, Wilkin. No se le escucha.
Ramón, perdón, Sí, no hay José. café, no hay café, estate tranquilo. Si no me equivoco, nos toca a nosotros. Lo que pasa era que estaba medio Cuéntenos. confundida, porque como no hay tema 2 ahí, a nosotros nos toca el tema 3, grupo, nos toca el rotafolio. Dice Wilkin que usted le bloqueó el audio, profe. Yo, Eso dijo escrito, léalo para que vea. lo va a hacer, vamos a quitarle. A ver, a ver. Yo no había bloqueado. Oh, yo bloqueé el mío. A ver. Un momentito, Wilkin. ¿Y qué le pasa? ¿No quiere nada? ¿No quiere nada con Wilkin? Es que se porta mal, se porta mal. De castigo usted lo tiene. No me permite ni siquiera, bueno, creo que le bajé la mano solamente. Ay, ay, ay. Pero no me deja hacerle nada, Wilkin, señora. Ramón como que tiene razón. A ver. José, usted tiene la mano levantada mientras tanto. Quería decir, yo infiero que el viernes corresponde a lo que es a seguir trabajando la guía 8 que estamos trabajando hoy. ¿Correcto, profesora? Sí, yo creo Lo que digo, sí, sí. lo digo porque en realidad en la página virtual las fechas no están simétricas con lo que con lo que llevamos ahora mismo. Es decir, en la página virtual toda la fecha dice, incluyendo los exámenes, todo lo que hay, que empieza el lunes próximo, el lunes 11. Esta guía. Sin embargo, nosotros estamos en desarrollo de esta guía ahora mismo. Me imagino que la reunión del viernes será para también continuar con lo que son los temas de la guía 8, ¿correcto? Claro que sí. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Como yo les decía, en otras ocasiones hay temas dentro del espacio, de la plataforma, que ustedes pueden trabajar solos, como es el tema de la evaluación. Pero ese espacio lo vamos a tomar para trabajar todos los documentos que vamos a trabajar ya para el final, para su presentación final. Déjenme ver qué yo puedo hacer con Wilkin, que me dice como que le desactive. Ya volví. Ah, usted ve que era usted. Ok, Wilkin, pero Tenemos. Wilkin, active su audio. A ver. Ya volví. Estoy aquí con el empanada Power. Era que no había comido empanada, pues. No fui yo. Sigue relajándome. No, profe, yo estaba, profe, no podía hablar, tuve que salir y entrar otra vez. No, María, no es por usted. Ellos le han dicho a usted, pero yo le dije a Wilkin es que a él le hacía falta la empanada. Sí, pero ahora ellos me llaman empanada Power. Pero yo no sé por qué, pero de que Ramón. le hablan de empanada ella se pone feliz. Eso sí es verdad, María. Usted se pone feliz porque son tres que usted... No, yo viendo comida yo me siento feliz, no importa si es empanada o qué sea. Ok. Excelente. Bueno, pues vamos a dejarle el espacio al equipo que llega a continuación. El escenario de ustedes. Gracias. Oscar, ¿estás por ahí, verdad? Sí, estoy por aquí.
Ah, ok, era para saber, está bien. Nosotros somos el grupo número 1, mejor conocido como los expresionistas, conformado por Oscar Moreta Pérez y su servidora María Romero. En la mañana de hoy le vamos a estar hablando acerca de lo que es el rotafolio, entre los cuales se van a encontrar algunos subtemas, como son los pasos para la elaboración de las hojas de rotafolio, técnicas para la elaboración de hojas de rotafolio, serie de hojas, en las cuales también se van a presentar un conjunto de técnicas, como son la técnica de develado, técnica de cortina, de solapa, técnica de solapa transparente, la técnica de ventanas, técnicas de bolsillo, técnica de bandas de sobrepuestas, la técnica de animación y lo que es la técnica de utilización del rotafolio. El rotafolio, papelógrafo, portafolio gráfico o folígrafo es un instrumento para la presentación de información en hojas grandes. Esta consiste normalmente de un pizarrón blanco montado en lo que es un caballete y sobre el cual se fija un bloc de papel sujeto al caballete, pizarrón, con argolla, cinta o tachuela. Esta mayormente yo anteriormente la conocía solamente como papelógrafo o rotafolio, no sabía que tenía esos demás nombres. Además de las argollas, cinta tachuela, también se pueden utilizar para agarrar las hojas, es el embramacho. No sé si muchos lo conocen, pero sé que los que han trabajado en área administrativa y han trabajado con hojas, cúmulos de hojas, han trabajado con ellos. Inclusive tenía uno por ahí, pero tiene que andar lejos ahora mismo. Los tipos de rotafolio. Existen dos tipos específicos de rotafolio, el cual es el rotafolio modelo tripoide, que es este que está aquí, y el modelo de mesa. Mayormente, un ejemplo, nosotros los educadores utilizamos el modelo tripoide, que ese mayormente lo utilizan en básica y en bachiller, y un ejemplo ya en el área inicial, mayormente utilizamos los dos tipos de modelo. Ventajas y desventajas del rotafolio. Entre las ventajas del rotafolio se encuentran las siguientes. Estas permiten organizar las ideas conforme a la dinámica y secuencia del pensamiento. Promueve y sostiene la atención de los espectadores, favorece el análisis y la síntesis de los contenidos informativos, facilita el control del auditorio, evita divagaciones, redundancias y errores. Esta proporciona el suspenso y el cuantas veces sea necesaria. Es fácil transportar y de manipular. No requiere reparación técnica especial de parte del instructor, facilitador o docente. Este es económico y amplio. El material se puede guardar, permite espontaneidad y no hay demoras en su uso. Esta también cuenta con desventajas, entre las cuales se encuentran las siguientes. Esta no puede tener grandes cantidades de material. Los gráficos complejos requieren mucho tiempo. El profesor debe dar la espalda a la audiencia mientras escribe. Mayormente se da el caso que cuando el facilitador va a copiar, tiene que dar la espalda por obligación o mover el rotafolio hacia el lado. La visibilidad puede ser un problema, ya depende del tipo de letra y el color también. Muy pequeño para usarlo en grupos grandes. Anteriormente se había dicho que se utiliza en grupos grandes y sí, cuando se dan talleres se utiliza en grupos, vamos a decir, de 5 a 6 personas. El material se deteriora pronto con el uso, mayormente se arruga, se moja y prácticamente se le hacen hoyos, porque tengo la experiencia de cuando yo estudiaba en el bachiller, yo lo entraba en la mochila o a veces lo llevaba en la mano y llegaba estrujado. Algunas veces presentan problemas con los caballetes, necesitan muy buena escritura y su tamaño supone una importante limitación por igual. Pasos para la elaboración de hojas de rotafolio. Bueno, para esta hay que tener en cuenta lo que son las
características que va a presentar, el ambiente donde se va a desarrollar, las ideas deben de tener las ideas principales y luego las secretaria al tema. Mayormente se recomienda que se utilice un tema por hoja o que se hable acerca de un solo asunto en una hoja. No como hacen varias personas, un ejemplo, que escriben un tema en una hoja, entonces vienen y siguen con el mismo tema en el otro, porque a la hora de hacerlo así, nadie va a entender. Las frases deben de ser cortas y precisas. Se debe de utilizar lenguajes y dibujos sencillos. Esta debe de contener simplicidad, contraste, equilibrio y legibilidad, tanto en el color como en la letra. Referente al color, se debe de utilizar colores prudentes a la hora de realizar algo en el material, y debe de hacerse una prueba de presentación antes de presentar, un ejemplo, el tema, el taller o lo que se va a presentar en la clase. Y por último, analizar cuáles son los problemas que tienen para así seguir mejorándola. Le voy a hablar ahora acerca de las técnicas para la elaboración de hojas de rotafolio. Ya para facilitar la escritura en las hojas del rotafolio es conveniente elaborar una hoja guía con márgenes y rayado. A esta hoja guía se le designa el nombre de machote. Esta se coloca debajo de la hoja que se va a trabajar. Esta hoja tiene sus medidas acorde. En la parte superior, esta tiene que tener en la parte superior de la hoja debe de ser de 10 centímetros. En la parte inferior tiene que ser una medida de 5.8 centímetros, y en las dos partes, o sea, de ambos lados, tiene que ser de 4.5. Serie de hojas. Esta técnica se refiere a cuando el tema es largo. Como se había dicho antes, cada uno de los cuales se presentan en hojas independientes para obtener lo que se le llama secuencia. Como pueden ver ahí, diferentes temas en diferentes hojas. Técnica de nivelado. Con esta se puede lograr una mayor expresión. En estas entran lo que son la técnica de cortina, la técnica de solapa transparente, técnica de bolsillo, técnica de bandas, técnicas sobrepuestas y la técnica de animación. La técnica de cortina. La técnica de cortina mayormente se coloca una hoja encima encima del otro material, con hoja de papel, con un clip o cinta adhesiva para cubrir. Esta debe de ser del tamaño del mensaje que se va a cubrir. Es decir, si tiene un mensaje arriba y se quiere cubrir la mitad, tiene que ser la hoja por la mitad, solamente que cubra el mensaje que se quiere cubrir. Aquí tenemos la técnica de solapa. Esta técnica consiste en una serie de hojas de papel con cortes horizontales, o también pueden ser verticales. Estas permiten ir descubriendo lo que es la información por palabras o por temas. Con esta técnica se logra una mayor atención por parte de un auditorio, mientras que el cartel, al presentar toda la información de una vez, puede causar dispersión en la atención del público. Mi compañero Oscar le va a seguir hablando acerca de las demás técnicas. Oscar. Ahora estoy por aquí. Bien, yo traté de hacer algo un poco diferente. Cada una de las técnicas que yo voy a exponer respecto al rotafolio, yo traté de ponerlas de manera que la diapositiva en sí sea como el rotafolio. Tenemos la técnica de solapa transparente,
que se trata de poner la información de base sobre una hoja y superponer por etapas la información suplementaria copiada sobre hojas de plástico transparente o papel celofán. Bien, por ejemplo, en esta diapositiva consiste en que, por ejemplo, las informaciones van a estar en varias hojas. Entonces, cuando pasamos la hoja, la siguiente hoja va a tener algún contenido que la anterior no tenía y después la siguiente tiene otro contenido que la anterior tampoco tenía. Como estamos viendo, en las últimas 3 diapositivas, en la primera, escogí el nombre de nuestro grupo, los expresionistas, y en la primera hoja se puede ver solamente el nombre con prácticamente poco diseño. Luego en el siguiente slide o siguiente hoja de rotafolio, podemos ver que ya se le agregó un poco de iluminación a las letras. Y en la última hoja, aparte de la iluminación a las letras, podemos ver que tiene lo que es un reflejo agregado. Vamos a pasar con la siguiente técnica, que es la técnica de ventanas, que consiste en descubrir un tema o una información etapa por etapa. En lugar de utilizar las solapas, se pueden emplear las ventanas. Yo traté de recrear esta técnica. El siguiente slide. Traté de recrear esta técnica de manera, por ejemplo, tenemos en esta parte del rotafolio, de la hoja del rotafolio o de nuestra diapositiva, el tema 1, ahí hablamos en parte acerca de un tema. Luego descubrimos y continuamos con, como quien dice, con una continuación del tema o subtema. Volvemos y descubrimos y continuamos con otra parte del tema. En fin, que todo viene siendo un conjunto del mismo tema, expuesto, pero como quien dice por parte. En la siguiente técnica tenemos la técnica de bolsillo, que es una técnica que permite cambiar ciertos elementos de un cartel dentro de un marco de información permanente. El cartel debe poseer un mensaje permanente dentro o fuera de él. Se cortará una ventana que deje ver un cierto dato o palabra por detrás de la ventana. Se pegará una funda que coincida con ella y que sirva de sostén a las tarjetas que se introduzcan detrás de la ventana. Yo traté de recrear esa técnica de manera, utilizando una diapositiva. El próximo slide para que puedan verlo. Por ejemplo, tomé esta definición, darle un poco para atrás. Bien, ahí. Tomé esta definición de rotafolio, instrumento usado para la presentación de información en hojas grandes de papel, típicamente del formato A1. Aquí prácticamente los estudiantes deben decir cuál es ese instrumento. Yo traté de recrearlo con la diapositiva. Y oculté la palabra. Cuando ellos digan, vemos si acertaron o no. Puede continuar. Es el rotafolio. Continuamos. La técnica de animación es una técnica que permite reproducir movimientos lineales. El cartel con la información y la línea, que es un corte vertical que sirve como guía para el deslizamiento de la flecha, a la que por el revés se le ha grapado una cartulina. Más o menos yo traté de recrearla. Siguiente slide. Por ejemplo, aquí yo puse el nombre de nuestro curso, facilitador de la formación profesional, pero puede ser cualquier concepto, definición de algún concepto del tema que estemos tratando. Entonces la flecha lo que va a hacer es que por donde nosotros vayamos leyendo, la vamos moviendo. O sea, el tema que estamos explicando o su tema, así mismo continuamos moviéndola.
Siguiente slide. Técnica de utilización del rotafolio. Número 1, presente oportunamente hoja tras hoja y explique. Colóquese del lado derecho del rotafolio cuando explique su contenido. En caso de ser diestro, entonces lo hace de manera inversa. Diríjase al auditorio, no le hable a los carteles. Use puntero para señalar. Cuando utilice la técnica de develado de fajas, retire la faja por atrás de la hoja de papel. En cuanto a la de cortinas, corra los clips que la sujetan a los lados a un mismo tiempo, descubriendo únicamente lo necesario. Y por último, intercale hojas en limpio entre las hojas con texto a fin de evitar distracciones. Eso es todo. Muchas gracias. Excelente posición, excelente. Muy bien. Vemos aquí diferentes técnicas usadas con el rotafolio. A ver, ¿alguna pregunta o algún aporte para este tema del rotafolio? No sé si José, la mano que tiene levantada es de hace un rato o es de ahora. No se escucha, José. No, profesora, la mía era de hace un rato porque no la eliminé, no la quité. Ok, perfecto. Bueno, creo entonces, vamos a detener.